A ver, imagina la escena por un momento. Un hombre está a la intemperie, desnudo, atado, con los ojos vendados, está completamente agotado. Y de repente un cuervo se le posa encima, le clava las garras y él apenas tiene fuerza para quitárselo de encima. Y mientras siente un dolor agudo como una llamada que va y viene sin saber por qué. Solo escucha su propia respiración. Pues con este prólogo que es increíblemente visceral, te agarra del cuello desde la primera línea. Con esto arranca el material que vamos a analizar hoy. ¿Qué tenemos entre manos? Pues son unos fragmentos de Mañana te toca a ti. Es la primera novela de la saga del detective Fabian Risk, del autor sueco Stefan Angem. Y esto es una declaración de intenciones en toda regla. Y es que no te suelta, ¿eh? Nuestro objetivo hoy va a ser, más que contar la historia, desmontar un poco la maquinaria de este arranque. Exacto. Queremos entender cómo el autor construye este thriller psicológico tan potente desde el minuto uno. Vamos a ver al héroe roto, una venganza que es casi un ritual, y la mente de un asesino que es brillante, pero también, como veremos, falible. Totalmente. Más que una crónica, va a ser una especie de autopsia de la narrativa. Porque veremos que cada elemento, desde una canción hasta, un detalle anatómico, está ahí por algo, para crear una atmósfera asfixiante y explorar temas muy oscuros. Pues si te parece, empezamos por el protagonista, Fabian Risk. Lo curioso es que, después de ese prólogo tan salvaje, no lo vemos en una persecución, lo encontramos en medio de una mudanza. Sí, se traslada con su mujer, Sonja, y sus hijos de Estocolmo a su pueblo, a Helsingborg. Lo conocemos en un momento de vulnerabilidad total. Y esa es la primera clave. Muy del noir escandinavo, ¿no? El detective no es un superhéroe, es un hombre que está profundamente herido. Totalmente. El texto nos lo dice claro. Huye de Estocolmo atormentado por los chillidos y alaridos de la gente suplicando por su vida. La mudanza no es una elección, es un escape. Un intento de salvar a su familia y a sí mismo, supongo. Asimismo, sobre todo. La principal amenaza al principio no es un asesino, es su propia mente. Hay una escena que para mí lo captura todo. Están en el salón vacío de la casa nueva y Fabian pone una canción. Es For Emma Forever Go de Bon Iver y se pone a bailar con su mujer. Esa escena. Es un momento de una esperanza casi, dolorosa, como si intentaran autoconvencerse de que esta vez todo va a ir bien. Es una elección musical magistral del autor, porque esa canción de Bon Iver es un himno a la soledad, a la recuperación después de una ruptura. Claro. Usarla en un momento de supuesto renacimiento familiar crea una ironía muy potente. Es una felicidad con unos cimientos de cristal, y como lectora lo notas. Y claro, esa burbuja no tarda nada en estallar. Nada, es que dura literalmente 2 minutos. Suena el timbre. Y aparece ella. Y aparece Astrid Tuvesson, su futura jefa, una mujer con el pelo rizado, una energía desbordante y un detalle que se te queda grabado. Le falta el lóbulo de la oreja izquierda. Y no viene con una cesta de bienvenida. ¿Qué va? Viene a dinamitar ese nuevo comienzo. Le cuenta que ha habido un asesinato. Y la víctima es Jørgen Paulsson, un antiguo compañero de clase de Fabian. Y aquí es donde la trama hace clic. Exacto. El asesino ha dejado sobre el cadáver una foto de la clase de 1982. La cara de Jørgen está tachada, y en esa misma foto, a pocos centímetros, está un Fabian Risk adolescente. Se acabaron las vacaciones. Se acabó la huida. Oye, y entiendo la conexión con el pasado, pero ¿no te parece una coincidencia un poco forzada? Un detective traumatizado vuelve a su pueblo justo cuando un asesino de su clase empieza a matar. ¿Funciona o es un poco inverosímil? Es una pregunta muy pertinente, sí. A ver, en manos de otro autor podría parecer un cliché, pero creo que Angem lo hace de forma muy inteligente. El pasado no es solo un telón de fondo, es el motor de todo. ¿En qué sentido? El regreso de Fabian no causa los asesinatos. El plan ya estaba en marcha, pero su presencia lo convierte en una pieza más del tablero. El asesino, como veremos, cuenta con él. La foto no es solo una pista, es una invitación personal y macabra. Le obliga a enfrentarse a lo que quería olvidar. Justo. No a un caso cualquiera, sino a la versión de sí mismo que intentaba enterrar.
Y no son buenos recuerdos. Cuando Tuveson le pregunta por Jürgen Paulson, su definición es inmediata y brutal. Era el matón de la clase. Y no solo eso. El asesino ha convertido el propio escenario de ese pasado, el instituto, en un teatro de la crueldad. Hablemos de ese teatro, porque la puesta en escena del crimen es fundamental. No es una simple ejecución, para nada. Es un ritual cargado de simbolismo. A Jürgen, que era profesor de tecnología, lo inmovilizan en una mesa de trabajo de su propia aula. Y le amputan las manos con un serrucho, presumiblemente mientras estaba consciente. Es terrible. Y además, el asesino se toma la molestia de bloquear una puerta y encolar la cerradura de la otra. El detalle que te hiele la sangre es que Jürgen, en su desesperación, intenta girar el pomo con la boca. Hasta romperse los dientes. Es una imagen de impotencia absoluta. Y es que este tipo de ejecución simbólica es un pilar del thriller de venganza. No se trata solo de matar, se trata de impartir una justicia poética, aunque sea retorcida. Al quitarle las manos al matón, no solo lo castiga. Lo despoja de su herramienta de poder. Lo despoja de su identidad pasada, exacto. Lo reduce a la misma impotencia que él infligía. Pero la clave está en dónde aparecen esas manos. En las duchas masculinas del gimnasio. Ahí está. Y aquí entra la otra pieza que nos da el libro. Un fragmento de un diario. Es la voz de un niño de esa misma clase, escribiendo sobre el acoso que sufre. Habla de cómo le dicen que es feo, que huele mal, del rechazo constante. Y de repente, la brutalidad del crimen cobra todo el sentido del mundo. Y más que sentido, el libro nos da la tesis psicológica para entenderlo. Cita un experimento real del psicólogo Kipling de Williams. Ah, sí, lo recuerdo. Demuestra que el cerebro procesa el dolor de la exclusión social en las mismas áreas que el dolor físico. O sea, Anselm no solo nos dice «se venga por el acoso», nos da el marco teórico, nos dice «el dolor que sintió esta persona fue real, físico, y ahora está devolviendo ese dolor de forma literal». Las manos en las duchas no es un detalle gratuito. Para nada. Es el acto final de la humillación. Es devolver el golpe en el lugar de máxima vulnerabilidad. Con todo esto sobre la mesa, Fabián, claro, se une a la investigación casi a la fuerza. Sí, y allí se encuentra con Klippenholm, el clásico veterano gruñón que le dice que de sus vacaciones se vaya olvidando. Y bueno, la investigación avanza a un ritmo vertiginoso. ¿Cuál es la primera pista sólida? Llega de las cámaras del peaje del puente de Øresund. Jürgen volvía de un viaje a Alemania, y las imágenes muestran que en el asiento del copiloto iba una figura oscura, con el rostro oculto. La teoría es que el asesino lo siguió, ¿no? Eso es. Simuló una avería y consiguió que Jürgen lo llevara de vuelta a Suecia. Lo que implica que el asesino tuvo que abandonar su propio coche en Dinamarca. Y Fabián, tirando de ese hilo, va a la última gasolinera donde paró Jürgen y encuentra un Peugeot 206 abandonado. Parece una victoria fácil, casi de manual. Y aquí es cuando todos, incluido Fabián, creen saber quién es el culpable. Claes Malvik. El chico que más sufría el acoso de Jürgen. El sospechoso número 1. Y justo cuando crees que la trama se ha vuelto predecible, el autor te arranca la alfombra debajo los pies. ¿Qué pasa? La policía comprueba la matrícula del coche. Y el propietario no es Claes Malvik, es un tal Runes Meckel, un nombre que no aparece en la lista de la clase. No existe para ellos. Uf, ese giro es brillante. Es muy bueno. Pasa de ser una historia de venganza directa a un misterio con muchas más capas. Ya no es solo quién es el asesino, sino quién es Runes Meckel y qué pinta en todo esto. Exactamente. Expande el universo de la sospecha. La venganza ya no es un asunto de dos. Implica que había más gente en esa ecuación, más secretos. Y mientras la policía está totalmente descolocada, la novela nos cambia el punto de vista. Y nos mete en la cabeza del asesino. Por un momento sí. Y lo que vemos es a un hombre tranquilo, metódico, que lleva 3 años planeándolo todo. Pero lo más inquietante es que sabe que Fabian Risk ha vuelto. Ha investigado su pasado en Estocolmo. Sí, y lejos de verlo como una amenaza, lo considera una inesperada ventaja. Esto es escalofriante, porque sugiere que el regreso de Fabian, de alguna forma, encaja en su plan. Pero aquí viene otra clave, ¿no? Que el antagonista no es un dios, es falible. Justo. Su plan, tan meticulosamente diseñado, se estrella contra la realidad en el segundo intento. Su siguiente objetivo es Glenn Granquist, el principal cómplice de Jürgen, en el acoso. Y Glenn no se comporta como una víctima asustada. Que va, está paranoico. Sabe que es el siguiente, y ha convertido su casa en una fortaleza. Ha puesto trampas, por todas partes, incluido un alambre de espino en el jardín conectado a una alarma.
¿Y el asesino, nuestro planificador, cae en la trampa? En la más simple, se engancha en el alambre, se hace un corte profundo en la garganta y, para colmo, un perro que pasaba por allí activa la alarma y lo obliga a huir, herido y sangrando. Es casi cómico, ¿no? Es patético. Después de tanta preparación, lo derrota un alambre y un perro despistado. Ese fallo es crucial, me parece a mí. Hasta ese momento, el asesino parecía una fuerza imparable. Totalmente. Un villano omnisciente y perfecto puede acabar siendo aburrido. Al mostrarlo cometiendo un error herido, Hanem lo humaniza, lo convierte en alguien vulnerable y por tanto impredecible. La venganza perfecta se ha manchado de realidad. Ya no tiene el control absoluto. Y eso eleva la tensión a otro nivel, porque un animal herido siempre es más peligroso. Y el final de esta sección nos deja precisamente con esa tensión por las nubes. Después del intento fallido, con Glenn atrincherado en su casa, aterrorizado, suena el timbre. A altas horas de la noche. Y ahí se corta. Te deja con el corazón en un puño. Un cliffhanger de manual. ¿Es el asesino que vuelve con otra estrategia? ¿Es la policía? Juega con tus expectativas y te obliga a seguir leyendo. Vale, de acuerdo. Si tuviéramos que destilar lo que hemos analizado, las claves de este arranque son muy claras. Primero, un protagonista que no es un héroe, sino un hombre roto. Cuya batalla interna es tan o más importante que la propia investigación. Segundo, unos crímenes que no son actos de violencia aleatoria, son rituales. Rituales de una venganza simbólica, casi teatral. Cada detalle, desde el arma hasta el lugar, está diseñado para contar una historia de dolor y humillación pasados. Y tercero, un antagonista que es una mezcla fascinante de planificación meticulosa y una inesperada falibilidad. Su plan se tuerce, y eso introduce un elemento de caos que hace la trama mucho más emocionante. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final que la propia novela pone sobre la mesa. Como decíamos, el autor nos presenta ese estudio psicológico que equipara el dolor del rechazo con el dolor físico. Al hacerlo, construye un puente de empatía. Ojo, no hacia los actos del asesino, sino hacia el origen de su rabia. Y eso, como lector, te sitúa en un lugar muy incómodo. Porque te horroriza la brutalidad, pero al mismo tiempo entiendes de dónde viene ese dolor. Precisamente. Y la pregunta que queda flotando en el aire no es si la venganza está justificada, que obviamente no lo está. La pregunta más profunda es, si una herida psicológica se siente de forma tan visceral, ¿dónde está la frontera que nos protege de que nuestro propio dolor se convierta en la justificación para infligir dolor a otros? ¿En qué momento exacto la memoria de una víctima se transforma en el manifiesto de un monstruo?